Señores, hablaremos hoy sobre los lidios, es decir, los habitantes de Lidia, y el soborno de los oráculos. Así que observemos un mapa de la antigüedad clásica. De un lado, el mar Egeo. De un lado, al oeste, está Atenas, Megara, Tresén, Áulide, etc. Del otro lado del mar Egeo, hacia el este, cerca de la costa de lo que hoy es Turquía, pero que entonces no, estaba Misia, Mileto, Éfeso, la isla de Lesbos, la isla de Samos y Lidia. Y aquí en Lidia vamos a ubicarnos para contar lo que pasó con un rey llamado Creso. Esta región, cuya capital era Sardes, estaba muy cerca de la influencia del enorme imperio persa. Allá por el 700 a.C., los reyes de Lidia decían que su genealogía se remontaba a Heracles y decían que habían gobernado durante 22 generaciones hasta que llegó al trono el rey Candaules. Este Candaules se jactaba de la belleza de su esposa. Muy bien. Un día el rey se ocultó con su guardia favorito, llamado Giges, en los aposentos de la reina. Se habían escondido con el siguiente propósito. Candaules quería que este hombre viera cambiarse a la reina para observar lo hermoso que era su cuerpo desnudo. Los dos hombres ignoraban que la reina ya sabía lo que sucedía y que estaba harta de esta costumbre de su esposo, el rey Candaules. La reina llamó al día siguiente al guardia Giges y le dijo que tenía que morir o el hombre que había planeado la acción del día anterior o el que la había visto desnuda sin tener derecho a hacerlo. En una palabra, dejó a Giges que optara entre matar al rey y casarse con ella para gobernar el reino o ser muerto de inmediato por orden de ella. Eso le dijo, elegí. O lo matás a Candaules y te casás conmigo para gobernar, o te mato ahora mismo, te hago matar ahora mismo. Bueno, sin mucha reflexión, Giges resolvió asesinar a Candaules y así empezó la dinastía conocida con el título de los Mermnadas. Aunque los lidios se mostraron indignados por el asesinato de su rey, Giges los convenció para que aguardasen a oír lo que el oráculo de Delfos tenía que decir sobre la cuestión. El oráculo se pronunció a favor de Giges, si bien quizá no fuese ajena a su declaración la circunstancia de los generosos regalos en oro y plata que Giges hizo a la sacerdotisa de Delfos. Pero más allá de los regalos, la sacerdotisa indicó que la dinastía de Giges perecería en la 5ª generación. Me dijo, todo bien ahora, pero en la 5ª generación, chao. Por el momento, tanto Giges como los lidios prestaron poca atención a aquella profecía. Los 3 primeros descendientes de Giges, llamados Ardis, Sadiatas y Aliate, gobernaron un total de 118 años. Estos 3 reyes de Lidia consagraron la mayor parte de su tiempo en hacer la guerra a los vecinos y extendieron sus dominios, incluso hasta las costas jonias, por toda el Asia Menor. El imperio lidio creció enormemente y todos vivieron tiempos de gran prosperidad, cobrando tributos en las regiones conquistadas. Pero en el año 568 a.C. llegó al trono Creso, el hijo de Aliate y tataranieto de Giges. Era un hombre inteligente y rico, y según el cronista, era un hombre al que la mayoría de los lidios pretendían emular, pero cargaba a Creso con un problema. Encarnaba la 5ª generación de los Mermnadas. Esto suponía una circunstancia fatídica. Pero tanto tiempo había pasado que nadie recordaba las profecías de la sacerdotisa de Delfos y entonces no hicieron mucho caso. Creso empezó a reinar, ya iban 15 años de su reinado, cuando se inquietó por el poder creciente de los persas.
el rey Ciro de Persia, ya había conducido a sus tropas a comarcas orientales del Asia Menor, y Creso decidió optar por la ofensiva y cercenar el poder persa antes de que se volviera invencible. Para diseñar la estrategia militar, Creso decidió consultar a distintos oráculos. Pero antes pensó en probar la capacidad de esos oráculos del siguiente modo. Envió mensajeros al oráculo de Delfos, a otros 6 oráculos e incluso a uno de Libia. Para comprobar la exactitud de las profecías, encargó que cada mensajero contara 100 días desde su partida y entonces recién visitara el oráculo y le preguntara qué era lo que Creso estaba haciendo en ese preciso momento. El mensajero que regresara con la respuesta correcta es porque había visitado al oráculo más confiable. Mientras los mensajeros estaban frente a los oráculos, Creso eligió realizar un acto que nadie sería capaz de imaginar. Despedazó una tortuga y un cordero y los coció en un caldero de bronce. Sí. Bueno, la verdad es que yo lo primero que hubiera dicho es eso. No, señor. ¿Cómo va a predecir A mí si eso? me preguntaba que no adivinas qué estoy haciendo, yo te digo, despedazando un cordero y cociéndolo en un caldero de bronce junto con una tortuga. Bueno, cuando los mensajeros regresaron con las respuestas de las diversas pitonisas, les sorprendió saber que una de ellas había acertado. Se trataba de la que regenteaba el oráculo de Delfos. Creso quedó contento porque el prodigio justamente se había realizado en el oráculo que había determinado que la dinastía de los Mermnadas se derrumbaría con aquel que encarnara la 5ª generación. Creso no perdió tiempo a la hora de abrumar al oráculo délfico con regalos que a lo mejor vinieran a determinar para él tiempos fastos. Creso le obsequió al templo de Delfos 117 lingotes de oro puro y un león áureo que pesaba 270 kilos. Ordenó además que todos los lidios hicieran un sacrificio por el oráculo. Bueno, cuando vino la pregunta del rey, el oráculo advirtió que si hacía la guerra a Ciro, un gran imperio se destruiría. La famosa respuesta que todos nosotros conocemos. Creso creyó que el oráculo era sobornable y jamás pensó que se refería al imperio de Lidia y no al imperio persa. Satisfecho y seguro, Creso partió a batallar contra los persas. El primer choque fue terrible, pero terminó empatado. Creso pensó entonces que le convenía retirarse a las puertas de Sardes y aguardar a Ciro allí. Y Ciro llegó. Cuando el líder persa vio que Creso había colocado en vanguardia a su poderosa caballería, trasladó a sus jinetes a los camellos, que solían ser utilizados solo para transportar víveres. Los caballos temían a los camellos y no soportaban su olor. La caballería lidia se desordenó tras la carga de los camellos y todo el ejército de Lidia se recluyó en el interior de Sardes, que sufrió un asedio de 14 días. Al fin los persas terminaron por penetrar y consiguieron celebrar la victoria. Ciro decidió inmolar a Creso en una pira como ofrenda a los dioses persas. Cuentan que en el momento en que la pira fue encendida, Creso se acordó de Solón, el líder ateniense, quien durante su reinado lo había exhortado a la prudencia e invocó su nombre por 3 veces. Solón, Solón, Solón. Ciro entonces quiso saber quién era Solón o qué quería decir y mandó a desatar al prisionero y sacarlo de las llamas. Algunos explican que Creso tenía buena información acerca de lo que sucedía del otro lado del mar Egeo, allí donde estaban los griegos, allí donde quería llegar Ciro. De ese modo, Creso salvó su vida, pero no su imperio. Pasó el resto de sus días como esclavo de los persas, dando información acerca del mejor modo de llegar a las costas atenienses. Esa fue la historia de Creso, aquel que creyó que podía sobornar a los oráculos. Yo mismo escribí un cuento acerca de este episodio que termina diferente, pero
no viene al caso citar ahora. En realidad, el cuento sigue 5 generaciones más, pero no importa. Es un poco más largo. Hemos ido a la discoteca e inmediatamente el discotecario me dijo que él había ido a una pitonilla que le había tirado las cartas y que le había acertado todo, pero le había ganado como 10.000 pesos al chinchón. Bueno, es otra cosa, señor. No mezcle los tantos. Acá Sí, no sé. nos deja la enseñanza de que no hay que hacer auditoría de los oráculos. Y no sé. El caso es que este muchacho creyó que sí, que tenía todo que ver, y me dio una canción que se llama Por culpa del escolazo, Pero no que tiene va a nada que ver. cantar don Edmundo Rivero, justamente para... no sé para qué. Sí, yo creo Para que... recordar este terrible final de Creso como esclavo de segundo orden de los persas. Sí, no sé si lo recuerda demasiado. Me parece que ni... A mí me parece que sí. Adelante, don Leonel.